para escuchar un poco lo que nos enseña Rice sobre cómo tomar buenas decisiones. Pero también queremos que esto sea una conversación muy enriquecedora sobre cómo podemos aprender a tomar esas buenas decisiones. Porque lo que nos contará un poco Rice es que todos tenemos que pensar a diario sobre decisiones de la vida normal, pero muchas veces no paramos y hacemos un cálculo y un proceso real sobre cómo tomar esas buenas decisiones. Y yo creo que la vida y la realidad nos llevan a exigirnos tener un proceso mucho más real y más consciente sobre cómo tomarlas. Les voy a contar un poco de la biografía de Rice. Rice es experto en pensamiento crítico, es licenciado en filosofía en la Universidad de Barcelona, completó sus estudios de administración en ESADE, en España, y también hizo estudios de ingeniería, de software y ciberinteligencia. Entonces es muy interesante porque él también tiene esa mezcla de entender mucho la tecnología y cómo el ser humano se diferencia de las máquinas por ese pensamiento crítico. Ahora les voy a contar un poco sobre la biografía de Víctor. Víctor es economista de la Universidad del Rosario, especialista en integración en el sistema internacional de la Javeriana. Actualmente, la verdad es que trabaja en muchos lugares, está en la Prime Business School de la Sergio Arboleda, también trabaja en el Rosario, también está con la Fundación Carolina. Entonces son dos grandes pensadores que nos invitan a entender un poco más cómo dar un buen pensamiento crítico. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Soy encantado de estar aquí con ustedes. Vamos a intentar hacer una conferencia cortita para que luego dé tiempo a que platiquemos Víctor y yo algunas preguntas, respuestas, y obviamente ustedes tendrán todo el derecho de preguntar lo que quieran. Así hacemos una charla un poco más amena. Bueno, como veis, este es mi libro. Explicaremos un poco, es un método para el pensamiento crítico, pero una de las maneras de ver cómo funciona el pensamiento crítico es en la toma de decisiones. Es una de las cosas para lo que sirve el pensamiento crítico, para tomar buenas decisiones. Probablemente aquí no veis la frase que hay aquí abajo, que es de Henry Ford, digamos, ese empresario americano, digamos, conocido, que fundó esta empresa de Ford. Dice: pensar es el trabajo más difícil que existe. Quizás sea esta la razón por la que hay pocas personas que lo practican. Pues bien, mi libro va a intentar hacer justo lo contrario, es decir, que eso sea una cosa fácil de aprender y que sirva para todo el mundo y para todas las cosas, porque el pensamiento crítico es una herramienta. Y ahora lo veremos. Bueno, os voy a explicar primero de todo una pequeña anécdota, un caso, ¿no? Porque todos cada día tomamos buenas y malas decisiones, ¿no? Las malas decisiones, ¿no?, los americanos les llaman epic fails, ¿no?, como una pifia épica, ¿no?, digamos, un fallo épico, ¿no? Entonces, bueno, hay un caso que viene de la empresa, pero bueno, podría ser de cualquier otro tema, que pasó en 1999, donde los conocidos fundadores de Google, pues ya llevaban unos años, un par de años, trabajando en su buscador y decidieron venderlo. Y le ofrecieron a una empresa muy grande de aquellos tiempos que se llamaba Excite, que era un portal, un buscador, que era de los mejores. Y entonces los fundadores de Google intentaron vendérsela por $1 millón. Y este director de la empresa de Excite dijo que no. E incluso le hicieron una rebaja, ¿no? Aquello, bueno, 750.000, tampoco. Y bueno, entonces este señor, pues claro, hoy en día Google vale como 1.000 trillones de dólares, ¿no? Entonces, ¿cómo este hombre, qué le pasó por la cabeza que no vio este tema, ¿no? Entonces, bueno, este director, ¿no?, este CEO de Excite, años después, explicó el porqué. Y al final de la conferencia os explicaré, digamos, el porqué y alguna anécdota que os gustará. Entonces, bueno,
vamos a hablar de pensamiento crítico, ¿no? Y veremos que eso que os he explicado de Google está en relación con el pensamiento crítico por el tema de las decisiones. Entonces, ¿el pensamiento qué es? Pensamiento es una facultad de la mente humana que tiene pues, la especie, el Homo sapiens, desde que empezó, y por lo tanto todos pensamos, todos tenemos pensamiento, digamos, de una manera natural y espontánea. Pero, sin embargo, hay un nivel más, ¿no? Que es el pensamiento crítico. ¿Y qué es eso? Bueno, es el pensamiento normal, pero con un método, con disciplina, con actitud, con entrenamiento. Entonces es como pensamiento plus, ¿no? Digamos. Y sobre todo, ¿para qué sirve el pensamiento crítico? Bueno, el pensamiento crítico nos sirve sobre todo para anticipar problemas. Es decir, cuando nosotros dudamos de las cosas y conseguimos ver que hay algunos problemas que no habíamos detectado, podemos construir soluciones para que si cuando pasan las cosas las podemos resolver, ¿no? Entonces el pensamiento crítico nos sirve para tomar buenas decisiones porque somos capaces, sobre todo, de anticipar problemas que a lo mejor hoy en día no se ven, ¿no? Y os pongo, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Que es más cercano, ¿no? Que es el tema de los leones, ¿no? Porque leones, ¿no? Están por todas partes, ¿no? ¿O no? ¿Aquí no tenéis leones en la sabana? Bueno, otras cosas, ¿no? Otras bestias. Pero bueno, yo trabajé en África y tal, y entonces ahí sí que fuera a las ciudades te podrías encontrar un león, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué es lo que hacemos todo cuando vemos un león? En principio lo pensamos es sal corriendo, ¿no? No te pille la bestia, ¿no? Y eso sería, pues, digamos, el pensamiento espontáneo que tenemos todos, ¿no? Pero si uno investiga, ¿no? Si utiliza el pensamiento crítico, si intenta anticiparse a las cosas, ¿qué sucede? Pues uno sabe que al final lo que tiene que hacer es justo lo contrario. Es decir, delante del león, pues hay que quedarse quieto. Porque el león, digamos, si piensa, entre comillas, ¿verdad? Es, bueno, si corres, eres una presa. Por lo tanto, si te pones a correr, seguro que irá detrás de ti. Si en cambio tú te quedas parado, depende de la distancia, lo miras, incluso levantas las manos, decir, que soy muy feroz, incluso intentas rugir, ahí, entonces a lo mejor te deja ahí de lado, ¿no? Porque piensa, hombre, como comida, ¿verdad? Prefiero una res, un ñu bien grande que un manojo de huesos como un humano, ¿verdad? Que luego me atraganto. Entonces, lógicamente, es lo que digo. El pensamiento crítico nos ayuda a tomar buenas decisiones porque nos permite anticiparnos a los problemas, ¿no? Y precisamente, pues mi libro lo que va es sobre una propuesta, ¿no? Un sistema, que quiere decir un sistema es un conjunto de métodos para ejercer el pensamiento crítico, ¿no? Y digamos estos métodos yo los llamo, digamos por ponerle un título, pensamiento crítico transformador, una palabra más. Le llamo transformador porque es una herramienta de cambio personal y cambio también organizacional, ¿no? Para empresas o otro tipo de organizaciones. Pero incluso os diría más, ¿no? Para las mismas naciones, ¿no? Es decir, que es muy importante, digamos, el tema de pensamiento crítico también a nivel nacional. De hecho, digamos, el pensamiento crítico es una herramienta que nació, los primeros que hicieron un poco de, organizaron, ¿no? Los métodos del pensamiento crítico fueron los norteamericanos a principios del siglo XX y entonces, bueno, ellos se centraron sobre todo en el tema del razonamiento, ¿no? Era un filósofo americano y pedagogo que se llama John Dewey. Y este hombre, como pedagogo, lo que quería era que todo el mundo tuviera pensamiento crítico, desde los niños a las personas mayores, y que sirviera para todo, para toda la sociedad, digamos, para también, para el mundo de la empresa, pero para el mundo de la educación, para el mundo de la ONG, del voluntariado, para todo. ¿Por qué? Porque tener el pensamiento crítico, de alguna manera, convierte a una sociedad en adultos, ¿no? En gente que tiene su propio criterio y que puede tomar, digamos, decisiones, ¿no? El mismo Einstein en algún momento dijo, necesitamos una nueva forma de pensar. Y lo dijo, él era miembro de un comité, digamos, antinuclear, porque
ya sabéis que él se sentía un poco responsable, pues esa carrera, digamos, de la bomba nuclear, de la bomba atómica, y hoy en día parece que este tema vuelve un poco otra vez a oírse hablar de esto y sigue siendo uno de los peligros sistémicos de la humanidad. Entonces, esa nueva forma de pensar, por supuesto, empieza con el pensamiento crítico. Es decir, así como la inteligencia es una cosa que se tiene, o eres Einstein o no lo eres, el pensamiento crítico se puede aprender, todo el mundo lo puede aprender. Y además se puede medir. Hay test, digamos, como los de personalidad o los psicotécnicos, que tú contestas unas preguntas y te dice el nivel que tienes. Así dices, pues tengo nivel 1, pues bueno, tengo que hacer esto para llegar a un nivel 2. Por lo tanto, es una herramienta que sirve para todo el mundo y tiene esta bondad de que se puede aprender, ¿no? Bien, entonces os voy a explicar brevemente mi método, ¿no? Aquí tenéis un pequeño esquema y, como dice el subtítulo del libro, las 10 fuerzas del pensamiento crítico, aquí tenéis estas 10 fuerzas, que son al mismo tiempo esas 10 habilidades que se necesitan para tomar buenas decisiones. Y les llamo fuerzas por una cuestión muy importante, y es porque no solo es una cuestión de aprender una habilidad para tener esta capacidad, ¿no?, en la capacitación, sino que es una cosa que hay que hacer con esfuerzo, con voluntad, no es gratis. Si no tienes ganas, no lo tendrás, no viene de serie. Es una cosa que tienes que tener una voluntad de hacer, por supuesto, para tener un beneficio material o espiritual, ¿no?, una ganancia, digamos, al ejercerlo. Y entonces le llamo fuerza porque hay muchas, digamos, contrafuerzas que nos están, digamos, de alguna manera aplastando o poniendo en una caja, en una zona de confort, ¿no?, en la que nosotros estamos, y digamos, voces, discursos que están a nuestro alrededor, ¿no?, algunos de ellos han sido pensados por algunas instituciones y nos los dicen los medios de comunicación o gente de nuestra familia o de nuestro entorno, y nos dicen: no hagas esto, no pienses, no vale la pena, si haces esto vas a sufrir, que inventen ellos. O sea, las 1001 excusas para que tú no te muevas de tu zona, no pongas en duda las cosas y sigas en esa cajita que te han puesto ellos y que tan felizmente vives. Pero ¿qué pasará? Que un día puede venir algo muy inesperado y te barrerá y no sabes por qué. Entonces, para evitar esto, uno tiene que entrenarse y salir fuera de esa caja. Entonces, para vencer esas contrafuerzas, uno tiene que hacer una fuerza, ¿no?, para salir de esa caja, ¿no?, como dicen los ingleses, ¿no?, out of the box, ¿no?, thinking out of the box. Pues por eso es lo que le llamo fuerzas, porque hay que hacer un esfuerzo, digamos, para salir de la caja, para pensar críticamente, para pensar de otra manera. Entonces, vamos a empezar a ver rápidamente estas 10 fuerzas. La primera la llamamos la fuerza del reflexionar, que quiere decir, es un poco un punto de partida, ¿no? Este sistema, formado por 10 métodos que vienen de la filosofía y de la ciencia, que son métodos que no he inventado yo, por supuesto, son de probada eficacia, aquí están puestos en un orden que nos permite llevar un proyecto hacia adelante, tomar estas buenas decisiones, y puede ser un proyecto cualquiera, empresarial, personal, de voluntariado, de lo que sea, porque para mí emprender es simplemente hacer cosas, una cosa muy genérica, ¿no? Entonces, reflexionar es el punto de partida donde uno hace un balance personal, dónde estamos, cuáles son nuestras fuerzas, cuáles son los retos, etcétera, etcétera, ¿no? Y a partir del reflexionar viene la segunda fuerza, que se llama emprender, que quiere decir a dónde vamos, ¿no? Y ese camino, ¿no?, que va de reflexionar al emprender, de alguna manera, con hitos intermedios que podemos poner, pues es el camino donde nosotros al final queremos llegar, ¿no? Y digamos, es ese proyecto que tenemos, ¿no? Como en el coaching, cuál es el objetivo al que queremos llegar y qué necesitamos para llegar a ese objetivo, ¿no? Luego de esto vienen las 6 fuerzas centrales, esas que nos permiten salir de esa caja que he dicho antes, que son, la primera es el dudar. Dudamos sobre todo, no de las cosas
que no funcionan o de los problemas conocidos, sino de las cosas conocidas, podríamos decir entre comillas, de los dogmas, de esas cosas que asumimos que son verdades, pero pensad que todo lo que pensamos son creencias que han sido aprendidas. Somos lo que pensamos, y lo que pensamos son creencias siempre aprendidas, es decir, siempre de otros, hasta que no dudamos de ellas y vemos, no si son buenas o malas, porque al final eso es bastante discutible, pero si son buenas para nosotros o malas para nosotros, si nos perjudican o no, ¿no? Por ejemplo, alguien siempre piensa en, no sé, sus padres le han dicho que estudie medicina, uno está convencido de que quiere hacer la carrera de medicina, pero al final lo que a uno le gusta es el arte, ¿no? Entonces solo si pones en duda eso, podrás, digamos, dudar de eso, construir una alternativa y ser feliz. Por eso la duda sistemática de las cosas que parecen que son verdad, es, digamos, la primera herramienta, ¿no?, del pensamiento crítico, y que consiste en hacerse preguntas. Preguntas, diríamos, no incómodas, digamos, no las buenas preguntas, sino las malas preguntas, las que van al meollo de la cuestión. Cuando hemos dudado pasamos a la crítica, ¿no? Por ejemplo, pues cuando, no sé, por ejemplo un producto, ¿no? Pues vemos que hay cosas que no funcionan, pues hacemos una crítica, ¿no? Y decimos, este producto no funciona porque es demasiado lento, porque es demasiado caro, porque es demasiado... Entonces hacemos la lista de argumentos, digamos, y eso es, digamos, la crítica, ¿no? Una crítica, digamos, construida, constructiva. Y luego de esa crítica pasamos al diálogo, ¿no? Aquí vemos al dialogar. ¿Por qué? Cuando tenemos una crítica o queremos que la gente nos dé la razón, nos sigan, nuestros followers, ¿no? De tienes razón, este producto no es tan bueno. Pero también puede ser que haya en ese diálogo gente que nos aporte cosas y diga, no, te equivocas, no es tan caro, porque si miras esto, ¿no? Entonces el diálogo, es decir, que el pensamiento crítico no es solo una cosa intelectual, sino también es una cosa emocional, y por lo tanto se hace con otras personas, con la conversación con otras personas. Por ejemplo, ya lo sabéis que muchas empresas de estas startups, yo qué sé, por ejemplo Apple, ¿no?, nació con Steve Jobs y Wozniak, que eran dos personas muy diferentes, pero que se complementaban, y en el diálogo del uno del otro, uno más técnico, otro más visionario, más comercial, pues hicieron una cosa muy nueva que no existía, ¿no? Entonces el diálogo potencia absolutamente el pensamiento, ¿no? Luego, cuando ya hemos dialogado, pues viene el razonar, que es el núcleo del pensamiento crítico, lo que tradicionalmente para, digamos, la escuela norteamericana siempre había sido el pensamiento crítico, ¿no? Que es la lógica, que es el razonamiento, que es el hacer argumentos bien construidos, ¿no? Tengo unas premisas, ¿no? Y entonces tengo que verificar si esas premisas son válidas, tengo que ver si esos datos son ciertos, ¿no? Lo primero es validar esas premisas de un argumento, ¿no? Lo segundo es la deducción, ¿no? A partir de esas premisas se deduce algo, ¿no? Pues bueno, la manera en que deducimos o inferimos, que llamamos en lógica, pues se puede hacer de muchas maneras. Y desde Aristóteles sabemos que hay más maneras de hacerlo mal, de hacerlo, digamos, de manera falaz, falsa, que de manera correcta. Por eso es súper importante saber razonar bien, detectar los sesgos, ¿no? Pues si uno es racista o si uno es lo que sea, o también las falacias, ¿no? Esos argumentos mal construidos que obviamente te van a llevar a la falsedad, ¿no? Y entonces, el razonamiento, si todo está bien hecho, al final te lleva a las conclusiones correctas, ¿no? Y eso es primordial, controlarlo, digamos, saberlo. Luego del razonar está la fuerza del comprender, la habilidad del comprender, que es la que nos da, pues quizás la tradición filosófica de la interpretación de textos, ¿no? Incluso digamos, de la interpretación de la Biblia, ¿no? Pero también, hoy en día, la lingüística moderna, la semántica, ¿no? Que es lo que nos ayuda a comprender las cosas, a comprender los discursos, a comprender los textos, a comprender las personas, ¿no? A ver sobre todo el nivel profundo, ¿no? Porque digamos que el razonamiento se queda en la superficie y es muy importante, pero luego viene y cuál es, digamos, el contenido, qué es lo que nos está diciendo o qué es lo que está ocultando ese texto o ese discurso, y eso también es muy importante, digamos, aprenderlo y tenerlo en cuenta
a la hora de tomar decisiones o de hacer proyectos, ¿no? Y finalmente viene de estas 6 fuerzas centrales la fuerza que le llamamos del sentir. ¿Y qué es el sentir? Y diréis, pues bueno, ¿esto qué tiene que ver con el pensamiento? Digamos, de toda la parte racional, porque es la ética. El sentir es la ética, es el propósito. Es decir, las personas no tomamos decisiones, no hacemos proyectos especulando, pensando en el sexo de los ángeles, lo hacemos, digamos, porque nosotros tenemos unos valores, estamos en medio de un proceso, tenemos una ética, tenemos un propósito vital y por lo tanto todo eso es relevante. No podemos, digamos, descartarlo. Si nos quedamos puramente en la racionalidad y en el razonamiento correcto, hay cosas absolutamente abominables, ¿no? Como nos enseña la historia, como los genocidios, como el Holocausto, etcétera, que si uno lo mira a nivel, digamos, industrial puede ser súper racional, pero es una cosa intolerable, abominable, execrable, ¿no? Por lo tanto, el componente ético es siempre fundamental, hay que tenerlo en cuenta en las cosas de pensamiento, ¿no? Y si los políticos los tuvieran en cuenta, mejor nos iría, ¿verdad? Bueno, y luego finalmente tenemos ahí abajo, lo veis, las 2 fuerzas del innovar y también del actuar, que son las propiamente que tenemos que utilizar cuando estamos delante mismo de la decisión, ¿no? Innovar quiere decir utilizar la creatividad, ¿no? En cada una de estas fuerzas explico varios métodos que se pueden utilizar para ello, ¿no? Por ejemplo, para la creatividad es muy interesante las propuestas de Bono del pensamiento lateral, son muy útiles para ver cosas que no se ven normalmente, para inventar cosas nuevas. Y por lo tanto, también en la toma de decisiones es fundamental la creatividad para generar opciones, ¿no? Es decir, que si tengo blanco o negro, pues probablemente es casi tirar una moneda al aire. Pero si yo consigo construir, digamos, opciones alternativas, probablemente más favorables a mis intereses, la probabilidad de éxito será mayor, ¿no? Por lo tanto, en todos los procesos de toma de decisiones, la creatividad, como pasa en las negociaciones, ¿no? Cuando queremos traer a un futbolista, pues a lo mejor no es cuestión solo de plata, también es cuestión de que él le gusta estar en una ciudad o le gusta el clima. Entonces hay otras cosas que se pueden utilizar para que tome esa decisión, ¿verdad? Y luego finalmente el actuar, que quiere decir la toma de decisión en sí misma, y para ello pues hay muchos métodos de toma de decisiones. Yo aquí recojo algunas herramientas matemáticas, por ejemplo la teoría de decisión de matemática, la teoría de juegos, el teorema de Hayes, que nos permiten cuantificar esos argumentos, digamos, de la toma de decisión, ponerle números, ponerle probabilidades y decidir al menos con una visión, digamos, con un método, con una foto, digamos, más exacta. Y entonces, bueno, si luego de todo esto tomamos una decisión y sale mal, pues bueno, la ventaja es, uno, que la hemos tomado nosotros y que no nos hemos dejado llevar por otros que nos han aconsejado, etcétera. Entonces, el fracaso es más fácil de asumir, la resiliencia para tomar una decisión nueva en el futuro es mucho mejor. Y luego también, en general, si utilizamos un método, cuando fallamos es más fácil aprender que ha fallado en el método y entonces poderlo la próxima vez mejorar, ¿no? Pero si tomamos las decisiones al azar, seguro que nos irá siempre mal. Las buenas decisiones nos ayudan, como dicen estudios científicos, a llegar al éxito y obviamente las decisiones buenas encadenadas también a la felicidad personal. ¿De acuerdo? Y bueno, ya para acabar, os cierro, digamos, la anécdota que habíamos empezado al principio de Google, y es que lo que no vio este CEO, que se llama George Bell, cuando rechazó comprar Google por $1 millón, en cambio, un año antes había un señor que seguro que conocéis, que es Jeff Bezos, el fundador de Amazon, que hizo en una ronda de inversión, puso $250.000 en Google, que luego se convirtieron en una millonada. Y entonces, ¿qué vio este señor? Pues bueno, lo que vio este señor es que en Google, que eran 6 personas en aquel momento, había gente brillante, pero digamos que muchos han sido, digamos, directores, CEOs de empresas como Yahoo, como YouTube, como Cisco, empresas hiperrelevantes en Internet, ¿no? Entonces no era cualquier cosa.
y bueno, algunos eran bastante frikis, ¿no? Por ejemplo, uno que se llama Sergey Brin, uno de los fundadores, precisamente hizo un paper, ¿no? Un documento universitario, ¿no? Para explicar, digamos, su manera de hacer este buscador, y es el conocido algoritmo de PageRank. Es decir, Excite lo único que hacía era clasificar los webs de manera alfabética, pero Google decía, no, el mejor no es el alfabético o el que consideramos más importante, es el que tiene más vínculos con otras páginas. Por lo tanto, digamos, eso también es una cosa que se le pasó a este hombre, ¿no? Que tenía una empresa tan grande, tan potente, que pensó que podía con todo y sin embargo pues se le escapó este tema, pero Jeff Bezos sí que lo vio. Y bueno, ya está, básicamente eso, ¿no? Que bueno, siempre al final el pensamiento crítico, por ejemplo, como este caso que os he explicado, nos ayuda a detectar el talento, porque el talento en las personas al final siempre es lo más importante. El pensamiento crítico es importante, pero como vosotros sabéis, mucho más importante es el amor. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, Raiz. Es muy emocionante ver a tantos amigos aquí presentes. Mi saludo muy especial, por supuesto, a la autora Raiz Buzón, que nos ha dado apenas un brochazo de la profundidad intelectual y práctica de este libro, de este Aprende a pensar como un gurú, las fuerzas del pensamiento crítico. Un saludo muy especial a Pilar Flores, a todo el equipo de Líder Editorial, a todo el equipo de Ediciones de la U, que con tanto cariño han ayudado a crear este espacio de reflexión, y a ustedes por acompañarnos en la tarde de hoy. Yo creo que hay varias preguntas y me gustaría al final también abrir la posibilidad de preguntas del público para completar este conversatorio con Raiz Buzón. Y quizá la primera a propósito de la competencia de pensamiento crítico, porque cuando uno dice pensamiento crítico puede quedarse en las buenas intenciones retóricas, puede quedarse en una buena intención de pensar críticamente, pero lo que nos enseña el autor es que las competencias blandas, mal llamadas blandas, como el pensamiento crítico, son aún más importantes que las competencias mal llamadas duras. De hecho, el Foro Económico Mundial, en su reciente estudio sobre el futuro del trabajo, encuentra que la tercera competencia más importante para el 2025 será, sin ninguna duda, Raiz, el pensamiento crítico. Y lo que nos enseña el autor es que el pensamiento crítico no es una buena intención retórica, sino es un método, es una metodología, es un hábito. Y como hábito tiene una dimensión del saber, hay unos saberes concretos y sistémicos en el planteamiento, hay un saber hacer, hay una práctica de ese hábito, pero por supuesto y sobre todo hay un ser, una apropiación, un aprendizaje con H, que es finalmente ético y que hace parte de la persona humana. ¿Cómo ves, querido Raiz, en esta nueva realidad, esa visión del mundo en que hay unas competencias duras, unas competencias importantes, llenas de conocimientos, pero hay unas competencias blandas que algunos preferimos llamar competencias del ser o competencias esenciales? ¿Qué tan importante es esa comprensión para la comprensión del pensamiento crítico, Raiz? Muchas gracias, Víctor, por la pregunta. Y sí, vamos a dar algún dato más. Como bien ha dicho Víctor, el World Economic Forum hace tiempo que monitorea, ¿no?, estas habilidades, ¿no?, y el pensamiento crítico siempre está, ya no en el top 10, sino en el top 5, ¿no?, en los mejores 5. Pero otras estadísticas nos dicen que los nuevos empleados que entran en las empresas, el 60% de ellos carecen de pensamiento crítico. Entonces vemos que, ¿dónde se enseña el pensamiento crítico, no? Y es lo que decía Víctor, ¿no? Esas competencias mal llamadas blandas son muy importantes. Entonces hay que hacer también un esfuerzo en todos los sentidos a nivel educativo, desde párvulos, digamos, hasta la universidad y las escuelas de negocio, para enseñar estas competencias, porque, digamos, si es lo más importante y resulta que la mitad de la gente no sabe de qué va, pues es muy importante, digamos, que se haga eso. Pero como eso tardará,
Entonces, vosotros tenéis la oportunidad de a nivel individual capacitaros en esto. Seguro que irán saliendo pues, profesores o personas que podrán, digamos, ayudaros, ¿no?, a adquirir estas competencias o a mejorarlas, porque obviamente mucha gente tiene el pensamiento crítico, ¿no?, tiene esa habilidad, ¿no? Lo que pasa es que se trata también de que tenga un método, porque si es de manera natural, al final habrá fallos. Eso está demostrado. Digamos, solo cuando tienes un método puedes aprender, porque sabes lo que no te ha funcionado en un momento dado, ¿no? O sea que yo creo que sí, que es un tema que incluso a nivel individual, y con este libro pues tenéis una caja de herramientas, es decir, yo obviamente lo he hecho en un orden que si lo haces así, pues como habéis visto, pues tiene una lógica y va progresando y te permite obviamente ser un gurú, lo cual pues no deja de ser interesante, pero también lo podéis leer en otro orden, es decir, vosotros sois los que mandáis, es decir, si os resulta un capítulo difícil, pasáis al siguiente. Si os interesa más algo, ir allá, porque la motivación en el estudio es fundamental. ¿De acuerdo? Gracias, Raiz. Cuando tuve el honor y el privilegio de prologar este libro, tuvimos, antes incluso de conocernos, Raiz, lo confieso aquí públicamente, unos debates silenciosos. Yo me hacía preguntas y te hacía preguntas aún sin que tuviéramos esta oportunidad. Ahora tengo la oportunidad de tenerte al frente y de hacértelas. Me llama la atención dos ideas muy importantes que tú reiteras en el libro. La primera, insistes en esa figura anglosajona de pensar fuera de la caja, ¿no? Thinking out the box. Algunas personas hablan incluso de salir y ver desde el balcón. Pero hay quienes insistimos en que fuera de la caja se piensa, pero hay que volver a la caja a tomar decisiones. ¿Cómo pensar fuera de la caja, pero volver a la caja a tomar decisiones en medio de lo que tú también insistes y es en una visión anticipatoria? No se trata el pensamiento crítico de saber resolver los problemas a posteriori, sino tener una suerte de capacidad anticipatoria para preverlos y prevenirlos. Sí, en el fondo estoy totalmente de acuerdo con Víctor, ¿no?, con lo que dice. No hay una contradicción, porque cuando hablamos de caja estamos hablando de una metáfora, que mucha gente me pregunta, bueno, ¿y qué hay fuera de la caja? Más cajas o la misma caja más grande. Es decir, es una metáfora, simplemente quiere decir de mejorar nuestras capacidades, pero como bien dice Víctor, al final hay que tomar la decisión con rigurosidad, ¿no?, y dentro de unos parámetros, es decir, no hay que estar ahí volando, ¿no? En este sentido, yo creo que es perfectamente, digamos, compatible, ¿no?, este tema, ¿no? Nos has hecho una aproximación también somera por el tiempo que tenemos aquí. Y es alrededor de algunos ejemplos empresariales. El ejemplo de Google es muy interesante y por supuesto saludo a quienes nos acompañan también desde las redes sociales y desde Instagram Live. Pero insistes en tres claves que quiero que compartas con nuestro público hoy. La clave del equipo, la clave de la ambición y la clave del producto para el éxito del pensamiento crítico. En un país como el nuestro y en países como los nuestros, en los que a veces se desprecia el talento, se desperdicia el talento, se maltrata el talento, ¿cómo abordar el equipo como una clave del pensamiento crítico, Raiz? Sí, como he dicho, pensamiento crítico es una cosa cognitiva y emocional, de la inteligencia cognitiva e inteligencia emocional, es de las dos cosas, y por lo tanto, como se hace con otros, digamos, en relación con otros, pues al final el tema de los equipos, digamos, o de los dúos o los tríos, en este sentido, ¿no?, digamos, de afinidades, ¿no?, digamos, que pueden ser empresariales o pueden ser en otro orden de cosas, es fundamental, ¿no? En el ejemplo este de Google, pues la primera cosa era el talento, ¿no? De Excite no se había fijado en ello, él tenía más de 100 empleados, decía, ¿por qué tengo que comprar una empresa con 6 jovenzuelos, ¿no?, que están allí haciendo cosas en un garaje? Y sin embargo es quien puede ver la calidad de la gente, ¿no? Y, digamos, y luego el segundo punto, la ambición, porque al final si uno no tiene sueños, si uno no quiere hacer cosas diferentes o cosas
grandes, al final no te mueves de sitio, ¿no? A lo mejor no llegarás al final de tu sueño, pero seguramente darás pasos muy interesantes hacia adelante, ¿no? Y al final, también otra cosa que confundió a George Bell, al CEO de Excite, es que como él tenía los mejores ingenieros en tecnología de las mejores universidades americanas, pensó que dice, bueno, lo que hagan estos chicos, los míos lo hacen mejor. Pero no es verdad, porque era no la tecnología del producto, el concepto, este algoritmo, este descubrimiento, ¿no? De este Sergey tenía la ambición de, yo quiero tener todo Internet en mi PC, quiero tener todos los webs ahí. Y de alguna manera, pues bueno, lo que él ideó, este algoritmo, que hoy en día no solo lo utiliza, digamos, Google, sino que Facebook y Instagram son copias. Digamos, todo el mundo trabaja con algoritmos de este tipo, ¿no? Dando relevancia a algunas cosas u otras, pero que tienen que ver con la comunidad de la gente que se digamos, se comunica en la red social, ¿no? Por lo tanto, como en todas las cosas en la vida, ¿qué más hay que las personas? Gracias, Raiz. Hay un tema prospectivo y es el tema del pensamiento crítico en la cuarta revolución industrial. El pensamiento crítico al tiempo con convivir con las nuevas tecnologías de la información, con el blockchain, con la inteligencia artificial que está tan en boga, por supuesto el Big Data y el Internet de las cosas. Es una realidad que está, que llegó y con la que tenemos que convivir. ¿Cómo hablar de ética? Y estoy aquí acompañado de grandes maestros como Amelia Pretel, liderando algunos escenarios como conversaciones transformadoras y sociedad transformada. ¿Cómo hablar de ética y de pensamiento crítico con esa nueva realidad de las tecnologías? ¿Es convergente o es divergente? Sí, yo creo que es muy buena pregunta, una pregunta de actualidad. Digamos, el desafío, ¿no?, que significa la inteligencia artificial para todos, no solo para las empresas o las instituciones. Entonces, el pensamiento crítico hoy en día es más necesario que nunca, sobre todo en la toma de decisiones, y cuanto más arriba en una organización estás, más importante es que tú dispongas de un criterio bien desarrollado y bien definido para esa toma de decisiones, y también decisiones sobre la inteligencia artificial, porque esto es un tema que hay que debatir socialmente, ¿no? Es decir, que a lo mejor hay algunos ámbitos o algunos momentos en que tenemos que excluir a la inteligencia artificial, y no porque sea mala, que no es buena ni mala, o porque no pueda tomar mejores decisiones que las personas, sino porque es la prerrogativa humana, que ahora estamos en control del mundo y decidimos, ¿no? Entonces la utilizamos cuando queremos, como queremos, y con unas garantías que hay que trabajar, como son la trazabilidad, la neutralidad algorítmica y muchas otras cosas, pero digamos que a lo mejor no estamos preparados para todas, y por eso a veces hay que, digamos, mantenerla, digamos, a lo mejor apagada, ¿no? Pero bueno, la ética está en relación con esto que estoy diciendo. Es decir, que la tecnología también sin ética, pues es un desastre. Gran reflexión. Un maestro común decía que la ética, o sin una mínima ética, la acción directiva y cualquier acción técnica se podía convertir en perversa. Cuando uno está en buenas compañías y con el tiempo tan limitado, el tiempo pasa muy rápido. Pues yo no quiero dejar en estos últimos minutos de abrir un espacio, una ronda de preguntas, observaciones o inquietudes por parte de los asistentes, para que Raiz la recoja en una última reflexión y podamos darle cierre a esta Feria del Conocimiento. Realmente da gusto ver estos espacios de colaboración, de pensamiento y de reflexión en Colombia. Así que abro el uso de la palabra a nuestros participantes, a los asistentes en esta sesión de hoy. Les pido por favor concreción en sus preguntas y en sus aproximaciones. ¿Micrófono para ellos? Tenemos aquí tres preguntas, por favor. Sí, si podéis venir aquí, cogéis este micrófono, así todo el mundo os oirá. Sí. Bueno, buenas tardes, Raiz y Víctor.